Paz inverencial, bienvenidos, bienvenidas a la Poliética Samariana. Hoy estamos con Liber, el universitario de Suprapoliética Samariana, Lakshmi de Mocherusher, Judas Iscariote fiel. Y vamos a ver un tema especial en esta primera cámara, primer nivel, Cámara Pública Junior de Motivación, acerca de qué es la Gnosis Poliética Samarians. Y luego seguiremos con la precámara básica, el tema número 1, que es Gnosis, la parte C de 16 temas que tiene la precámara básica. Vénsete a esta cámara, allá donde está, y seguir la práctica activa de tu chim. Asana Tirbar, para dejar la pensadera. Tirbar. 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 La poliética samariana, ya dentro de las instituciones que ha fundado el maestro Samael Beor, no es un partido de política, son simplemente universitarios de suprapolítica conscientiva, donde se llega a estudiar las obras de política escritas por el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, como es el Cristo Social, la plataforma del posclismo, educación fundamental, la transformación social de la humanidad. Esos 4 libros son de política y puedes utilizarlo en tu partido de política oficial allá, donde estás preparando a personas para presidentes de repúblicas, alcaldes, prefectos, etc. Pero dentro de las instituciones gnósticas samarianas, asiste a los universitarios de poliética, estudia y luego puedes, a la par, fundar un partido de política tuyo particular, aparte de instituciones gnósticas samarianas, y allí preparar a personas con un pensum especial que haga, y a su vez con estos libros del maestro, y que ganen pues las presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas, etc. Y mediante eso puedes hacer transformaciones en la patria, en el continente donde estáis. Es clave trascendental comprender esto para que se desarrolle en triunfo continuo aquella loable ayuda para nosotros la humanidad, ya que le orienta Samael Beor, su padre espiritual, a Víctor Gómez Rodríguez, o maestro Beor, que de ese conocer para esta humanidad, para nosotros, y obviamente otras jerarquías más superiores, le asiste. Entonces, de estos libros que hemos visto, hay que apartar lo inconsciente que ha escrito el maestro, ciertas situaciones por su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes,
Y obviamente lo positivo con supramanejo de virtud del maestro que ha dado, practicarlo. Lo otro no lo vas a practicar porque simplemente te vas a estrellar ante la vida mismo. Acuérdate que el maestro también tenía sus egos o defectos psicológicos de chifladeces, ciertos egos de locura inicial, ciertos egos de esquizofrenia, paranoia y más, que eso no lo vas a continuar, no lo vas a seguir. Y esos egos también en ciertas obras han plasmado pues su antinosis, pero está fina. Entonces hay que detectar todo eso y apartarlo de la real gnosis samaniana y lo positivo real, practicarlo para que se haga realmente el Cristo social, se haga obra conscientiva por la humanidad. Ahora, con esta obra del Cristo social no vas a querer hacer religión de los partidos de política. Puedes poner el millón de nombres que quieras a tu partido. Por ejemplo, él orienta que se ponga el Partido Obrero Social Cristiano Latinoamericano. Si vas a las estructuras de las palabras, entonces tienes que hacer transformaciones. Mejor pon Cristian Latinoamericans. Y rebautiza del millón de nombres que quieras aquel partido que funde ya particular suyo, y obviamente allí de lo más superior enseñado por el maestro, y lo que no sirve pues no lo dé. Los libros del maestro déjelo tal cual, intacto, para que la gente vaya y revise sus equivocaciones y sus cosas positivas, su gnosis y su agnosis. Pero en libros aparte puedes rectificar todas esas situaciones. Entonces, eres tal vez un representante de las instituciones gnósticas samarianas en el planeta y te nace hacer el poscrismo que da Samalan Beor, ya como sede gnóstica samariana. Hazlo como universitarios, te orientamos, te recomendamos, te invitamos para que tenga éxito en aquello que va a representar y no esté después estrellándose en situaciones de que quiso hacer partido de política oficial dentro de la gnosis. Eso hay que hacerlo fuera de las instituciones gnósticas samarianas. Ahora es una persona de iglesias gnósticas, invíteles al poscrismo si es que quieren, y los del poscrismo pueden ir a la iglesia gnóstica si es que gustan, o no ir a iglesias. Pueden ir también a sus iglesias particulares, puede ser a la católica ortodoxa, la gnosis de la católica romana, sabiduría de los testigos de Jehová, o gnosis del mormón, Tao, Zen, etc. Son libres, o no asistir a ninguna religión. Entonces, para tener claridad más conceptual, ha sido a una universidad o ha visto, etc., va a estudiar, luego se gradúa de doctor, ingeniero, arquitecto, saca su título y va a desarrollarse con su profesión, se pondrá su consultorio y más, pero ya es responsabilidad exclusiva suya de lo que haga con su profesión, y tendrá que dar cuentas ante la divinidad y la humanidad y ante usted mismo, ante su conciencia, de los actos que haga con su profesión, por ejemplo. Entonces en la política samariana igual, acá llegas, estudias y a la par funde su partido político si es que anhela, y allá se volverá responsable de los actos que hace ante la divinidad, la sociedad y usted mismo, sin estar involucrando las instituciones gnósticas samarianas, ya de iglesia gnóstica, ya de la Jekaj, Jikum, Gnóstico, Orden Sagrada del Escarabajo, etc. Eso es muy aparte de su partido política que ha fundado. Pero usted también puede ser el representante de los universitarios de política samariana, a la par, obviamente. ¿Cómo está organizado en esta sede? Que la matriz está ubicada en San Tom Samaels, Santana de Cuatro Ríos, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. Allí tienes la sede con terrenos de la política samariana. Y de
cualquier lugar del planeta puedes llegar allí en conciencia consciente y seguir de acuerdo a lo que está organizado, todo el temario, e ir escalando lo siguiente. Está organizado con su primer nivel, para ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Tienes las cámaras públicas, como estamos aquí, con un pensum organizado para cada uno de los soles conscientivos de la política samariana de los universitarios. Los universitarios pues tienen su parte de orden y organización. Entra en unidpatria.es.tl y tenéis los diferentes soles conscientivos de la política samariana. Te vences en 16 temas, que es la precámara básica, y también va escuchando las cámaras públicas, y a su vez va escalando a la cámara ultra. Allí tiene que vencerse en 7 temas más de la cámara preavanzada, y a su vez está organizado también allí un pensum trentino precolegio solar, los pre-shaloms de meditación praxis, que también lo tenemos acá, los pensums, la Shrenivo, pensum transformativa psicología revolucionaria. Te vences en tus 7 temas de la pre-básica y puede escalar a los shaloms de meditación praxis. Hay meditación, mantras, ejercicios esotéricos, etc. Y a su vez puede ir escalando a la cámara básica, práctica. Te vences también allí en 16 actividades prácticas y luego escalas a tu cámara avanzada, 7 ceremonias también prácticas. Entonces se venció aquello, entra al pensum arca corale, está allí 2 años estudiando y practicando y luego recién puede ser un miembro activo de la política samariana, antes un estudiante. Entras a las iniciáticas Shelas del Nibú con un ritual especial esotérico de la masonería gnóstica samarians. Y tienes una vestimenta con una tipo acá franja y a su vez un mandil al estilo masónico. Esa es tu vestimenta, es un terno. Cuando tocas eso lo vistes. En las iniciáticas Shelas del Nibú, ¿qué hacemos? Ejercicios físicos esotéricos, meditaciones, mantras, directamente ejercicios, prácticas. Y a la parte teórica, pues tenemos acá en estas cámaras. Puedes mantenerte vitaliciamente o irte cuando quieras de las sedes de política samariana. Hoy entras, mañana te vas, que te vaya bien, practica tus 3 factores de la revolución de la conciencia y seguirás pues tu carrera de Dios diosa. ¿Cuáles son esos 3 factores para que te autorrealices? Nacer, magia sexual y Bajrolis Mudra sin derrame de las séminis. Te juntas en el acto sexual mejor desde la mayoría de edad en parejas establecidas, ya de solteros o en diferentes tipos de matrimonios. Disfrutas de la dicha sexual y te desconectas en perfecta castidad, ello es sin eyaculadera seminal. Práctica de meditaciones de muerte posible. Factor morir. Y en el factor nacer, el Bajroli Mudra, que es masaje sobre los órganos creadores, y te retiras en perfecta castidad, sin eyaculadera seminal. Puedes practicarlo una vez cada 24 horas, que los cuerpos estén aptos y sanos, desde cuando Dios, la divinidad, te los active, y sigues de juventud a ancianitán. Hay varios tipos de Bajrolis Mudras. Factor sacrificio. Buenas obras por las demás personas si quiere generar Dharma para su propio bien, para hacer transformaciones en su vida, en las diferentes áreas. Y si quieres seguir tu carrera de Cristo Krista, un aspirante a ello, entonces te dedicas a hacer sacrificio para que seas como un presidente de la República en el mundo de los dioses diosas, allá en los cielos en este caso. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia que toda persona que quiera autorrealizarse lo practica y sigues tu carrera de Dios diosa. Revisa las 3 montañas de Samael Ambeor. Estéis en la gran ciudad, la gran selva, la gran montaña, si practicas estos principios que son de la humanidad, entonces emerges a tu autorrealización íntima, la tuya. Y a su vez en las iniciáticas Shelas del Nibú
puedes mantenerte vitaliciamente por el resto de tu vida y volver en tus futuras vidas, porque está organizado esto ya para este y los futuros siglos y milenios. No quiere hacerse miembro activo, ya pasa con juramentos. ¿Qué vas a jurar? Que vas a practicar estos 3 principios. No quiere aquello, entonces no escale, sino manténgase en estas cámaras públicas como estamos por el tiempo que quiera. Y también en la parte de radio, televisión y físicamente también. Pero si va a escalar ya a las demás estatus, pues se va definiendo. Si no, manténgase acá o en la cámara ultra. Así está organizada la política samariana para ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. ¿Cómo son las matrices de los universitarios de política samariana? La sede mundial, que se llama Fiat Lux Om, la tienes allá en Santo Om Samaels. Y de allí parten los universitarios que se siembran en cada país y en cada ciudad. Cada universitario tiene pues la parte de vidalogía, la parte de propolítica constituyente, educación fundamental, vidalogía, Fundación Mujer Niñez, la Fundación Dharmatízate, de obra social, soles conscientivos que son parte de estos universitarios. Entonces, en un lugar de tierras propias, por ejemplo, se cava unos 3 metros, puede ser en forma ovalada, los 3 metros de profundidad por la amplitud que haya, puede ser una cuadra, una hectárea, más, menos, etc. Y en el fondo haces la matriz, siembras la matriz conscientiva, el centro energético de política samariana. Al centro va una copa de un campeona que haya donado, fuego, como veis, y una piedra. Y listo, ahí consagras el lugar. Con el poder de Dios, la divinidad Sacra Trimurti, ved los ritos que están allí para esa área, con el mandil que vimos, mandil masónico. Y ahí queda el centro energético. En la parte de arriba, obviamente, un auditorio para las diferentes reuniones que se realizan. Y obviamente la matriz combinado al estilo masónico. Revisad pues aquello. Y listo, sigues el temario tal cual como está. Y de estos universitarios de ciudad se siguen abriendo más centros de estudio, más universitarios en toda la ciudad y ciudades, hasta donde se llegue. Y así va para ayer, hoy, siempre, con su primer nivel. Ahora, si de acá, como ya dijimos, quieres irte a iglesias, puedes ir, lógicamente. Quieres irte a órdenes de la Jiacá, Jicum o Gnóstico, puedes ir. Quiere ir a su iglesia, a la que ya viene de allí, siga yendo, siga asistiendo, no hay drama. Y combinas, porque esto es política samariana. Si hay preguntas sobre el tema, allí en comentarios puedes hacernos. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. El mantra O para desarrollar intuición. Llevando la energía al corazón, la concentración. Intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Seguimos con la precámara básica, tema que es gnosis, la parte C. Este es el tema 1, tiene unas 11 partes. Vamos a ver hoy un pensum que da el maestro Teófilo Bustos, o conocido también como Lakshmi Daimon Jr. En ese temario, pues, del tema Kenosis, y ese temario lo vamos a orientar como el maestro orientó que se dé.
La gnosis, pero obviamente corregido, por ejemplo, la gnosis jamás va a ser conocimiento. Esto es conocer de conocer. Esto no es mentir, es verdad. Esa palabra está mal programada y te mal programa los sesos, la psiquis. A corregirla. A su vez, la gnosis se va comprendiendo con la intuición, con el corazón y ese poder que existe de la intuición. Y hay que desarrollar una mente interior. A su vez existen tres tipos de mente: la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. La mente interior nos va a ayudar a comprender esta sabiduría de la gnosis amaliana, que es una de las millones existentes en millonadas de universos, galaxias, planetas, etc. Pero que nos da claro y directamente los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, magia sexual y Bajrolis Mudra sin eyaculadera seminal. Prácticas de meditaciones de muerte posible para emerger con virtudes divinas y sacrificios si quieres ser un aspirante a Cristo Crista en el mundo de los dioses y diosas. Si se practica estos principios, inicias tu carrera de dios diosa si es que anhelas. Si es que no quiere autorrealizarse, pues obviamente no los practicará. Entonces una mente interior se va desarrollando con mantras, meditaciones, ejercicios físicos esotéricos y la práctica de estos tres principios. Y cuando te crees un cuerpo mental solar y logres la cuarta iniciación de misterios mayores de fuego y luego la cuarta iniciación de misterios mayores de luz, entonces tendrá una totalmente iluminada interior. Y ya cuando se desintegre todos los demonios de efectos psicológicos que se ha creado, tendrá esa mente interior. A su vez, nosotros podemos ir pasando esta información de estas cámaras para que no le pase como en la escuela posiblemente, que se olvidó todo lo que aprendió allá, a excepción tal vez de sumar, restar, multiplicar, dividir, y el resto de 6 o más años, o de colegio, de universidad. ¿Por qué pasa eso? Porque no se ha practicado la meditación de aprendizaje. Relajas la mente, relajas el cuerpo con respiraciones, mantra Ham Saha mentalmente, y al exhalar Sah, relajas las emociones, Om Nisham íntimo, Om. Y pides asistencia a la divinidad y también a tu Padre Espiritual y Madre Divina. Concilia sueño, ojos cerrados, acostado, posición oriental, etc. Y vas a proseguir la meditación de aprendizaje. Entonces te concentras en lo que has estudiado y reflexionado en el día sobre esa materia de estudio. Y mientras hace ello, entonces va filtrándose la información a usted en conciencia consciente y no se olvidará jamás porque está en ti, latente. Y si viene en otras vidas, se acordará tal cual de todo. ¿Por qué? Porque practicó horas enteras esta meditación, llena noche, llena día, llena madrugada. De todo el temario de estas primeras cámaras que se están moviendo, entonces practicad la meditación para que filtres la información a ti en conciencia consciente. Existe un centro intelectual superior y un centro emocional superior. Mientras haces la meditación que orientamos, va a filtrarse la información en sus centros, pero no tiene que quedar únicamente allí, sino tiene que pasar a ti en conciencia consciente. La información que recibes de estos estudios o de lo que quieras no va a quedar únicamente en tu memoria, ni en un centro intelectual, tiene que filtrarse a la conciencia. Entonces allí sí va a comprender obviamente lo que es esta sabiduría. Y la intuición se desarrolla con el mantra Om, como ya lo hicimos. Puedes hacer una media hora, una hora diaria, más, menos, etcétera, para ir desarrollando aquella facultad. El intuitivo va más allá de esos razonares subjetivos, negativos, de esas pensaderas. Hay que desarrollar una razón objetiva y un pensar consciente objetivo. En ese pensar positivo, pues has de estudiar esas tres leyes: positiva, negativa, neutra. Si estás solo con la ley positiva, cualquier rato te mueres, porque la muerte es lo más seguro que le va a pasar a estos cuerpos físicos. Si vamos con ley positiva, si es que no los resucitas como Jesucristo, podría resucitarlos. Si no, se muere
y se van a acabar los cuerpos en el panteón, porque la muerte existe. Entonces, si es que por ahí te van solo con la ley positiva, tú enséñales también que existe la ley negativa sin caer en pesimismos ni niegos, pues, de esas situaciones. Pero existe también la ley neutra, entonces puedes conciliar tu objetivo en un punto especial para que cristalices lo que anhelas en tu vida: más salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva, para que hagas tu casa. Entonces un objetivo y una ley neutra puede ser tu casa. Allí concilias tu esfuerzo, tus habilidades a ese objetivo. Pero comprende, esa casa se puede destruir, acabarse. No te apegas a ella, pero la gozas, la disfrutas y la haces. 3 leyes. Entonces así tu mente vas a tener un mayor dominio de ella. Si no, la mente pueden expresarse por allí los diferentes efectos psicológicos y alborotarte por todo lado. Si dominas tu mente, tienes paz, armonía. Domina tu como casa-mente. ¿Quiénes han sido gnósticos? Obviamente tú, desde cuando, antes que llegues a estos estudios ya online o físicamente a las gnósticas samarianas, tú ya eras gnóstico, y tus padres, tus seres queridos han sido gnósticos. O sea, han sido practicantes de diferentes áreas de la sabiduría. Tu padre, tu madre te dio alimentación, te cuidó y tanta situación. Entonces ellos han sido gnósticos, pues han estado practicando actos positivos, sabiduría positiva. Eso es ser gnóstico. Pagan el agua, la luz, el teléfono, o tú mismo. Eso es ser gnóstico. Estás en negocios. Eso es ser gnóstico. Si es que lo hace de una manera honrada y se gana dinero honrado, sin explotar ni a sus empleados ni a sus clientes. Estás practicando una gnosis comercial de ventas. Ha sido una religión antes de llegar por estos lados. Gnóstico, pues ha sido centros gnósticos. O sea, centros de estudios de sabiduría. Y de conocer. Has estudiado Biblia, Corán, Bhagavad Gita. Eres gnóstico desde antes. O sea, estás estudiando libros de sabiduría. Y si practicas lo positivo de allá, eres entonces un gnóstico estudioso y practicante. Fue a la escuela, entonces fue a centros gnósticos, a leer, estudiar, multiplicar, dividir, etc. Estás desarrollando en la tecnología, estás en una gnosis básica, una sabiduría básica, y practicando o empleando ese tipo de sabidurías para tu bienestar, y así sucesivamente. Entonces no vayas a creer que recién acá, cuando llegas a las instituciones gnósticas samarianas o estos universitarios de política, recién vas a ser gnóstico. Ya vienes con esa situación. Obviamente, ya está. Acá estamos, como ya vimos, en la gnosis samariana, una de las tantas de millonadas de gnosis que hay conscientivas. Acordaos que también hay las gnosis demoníacas, anticrísticas o anticonscientes, pero igual tienen su sabiduría. Esas gnosis las dan los dioses, diosas caídos, por ejemplo. Hay varias áreas de sabidurías. Entonces, por eso, cuando llegues a alguna sabiduría, especifica, y que te especifiquen en qué tipo de gnosis estás. Existen gnosis más superiores que la de Samael Aun Weor, claro, pues lógicamente la gnosis de la energía universal, la gnosis de la Sacra Trimurti, de la energía quetérica, protónica, neutrónica, o de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son gnosis, sabidurías mucho más superiores, pero la gnosis samaliana te lleva a aquellas gnosis y practicas, y obviamente también te lleva a las demás gnosis universales, como la de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Kalishvanga, Odín, Wotan, Thor, Jehová, Sirio, Jesucristo, María la Madre de Jesucristo, San Germán, Cotumí, Moria, Lao Tse, Confucio y más. Todos ellos son gnósticos. Arnoldo Krungele, la maestra Blavatsky, Opensky, Krishnamurti, Gurdjieff, todos son gnósticos. O sea, son sabios, sabias, que han estudiado y han practicado y han dado gnosis, sabiduría, sabidurías.
conoceres. Tu profesor de escuela es gnóstico, claro, pues tiene una sabiduría. De ello mismo aprendió a multiplicación, división y más. Tases entre los gnósticos ha sido ya. Es importante comprender que existe gnosis básica, nirvánica e cristificación. Gnosis básica tienes en la ciencia, tecnología, arte, filosofía, mística. Esas canciones que escuchas, por ejemplo, clásica, es gnosis. Pero si escuchas un reggaetón, un perreo, un tehuero, un trap, un hip hop, eso no es gnosis. Claro, pues no ve que se necesita una sabiduría para tocar esos instrumentos musicales, adecuar la voz y toda esa situación para sacar ese tipo de melodías. Tienes que practicar una gnosis de arte, una gnosis básica. Quieres ya gnosis más superiores de arte, entonces ahí tienes a Beethoven, a Mozart, tienes a Afrodita y más, Krishna también, Vishnu. Pero a su vez existen varios tipos de gnosis. Por ejemplo, tienes esas tejas, baldosas, tienes esos muebles en casa, ahí tienes gnosis básica. Y los que hicieron eso, pues son sabios, entendidos en eso. O si no, usted vaya y haga de la noche a la mañana una teja y póngala allí, un ladrillo. Si no ha estudiado y no ha practicado antes, no va a poder hacerlo. Eres un Dios cristificado y ya estás en el planeta. Haga un celular de la noche a la mañana y sáquelo, hágalo. No va a poder si no ha estudiado una gnosis básica. Y tiene que pasar por esas gnosis básicas para que sepa y lo haga. Y después puede hacerlo hasta mejor. Vaya y haga un avión de la noche a la mañana. Si no ha pasado por una gnosis básica de colegios, universidades o de mecánicas ya prácticas en ese arte, no va a sacar el avión. Así sea el Dios venerable tal, tiene que ir a estudiar primero gnosis básica. Ahora quieres gnosis, en gnosis básica obviamente te va a dar un bienestar para vivir acá. Y tienes un desarrollo en las diferentes áreas de la vida, ya sea salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva. Estás con la situación, por ejemplo, que no puedes conseguir pareja. Vaya y aprenda una gnosis de conseguir parejas. Por ejemplo, andan de los seductores que tienen sabiduría para atraerse las mujeres que quieren. Y ahí está, en hechos, verificados científicamente, tienen sus prácticas y comprueban. Entonces te falta ese tipo de gnosis. Pero la palabra seducción significa engaño. Entonces tú haz mejor atracción en vez de seducción. Cuando aprendas ese tipo de gnosis, se te arregló el problema de que no tienes pareja. Vas a tener la o las parejas. Pero hazlo tú con virginidad, castidad y fidelidad. Revisa el tema 1, que es gnosis, la parte A o 1 de esta sete. Estás en situaciones económicas duras. Vaya y practica una gnosis básica. Entonces, ¿dónde tiene gnosis básica? Libros de Ogmandino, libros de GoPro, tienes el hombre más rico de Babilonia, y revisa todos aquellos mentores que tienen sus libros de gnosis básica. La mayoría de ellos, con excepciones, no sabe de autorrealización íntima, pero saben de una gnosis básica y viven excelentemente bien a nivel económico. Te falta situación de salud, anda, busca a los gnósticos que saben de ello. Entonces busca a los de Finex, busca a los de fisicoculturismo, a los de nutrición, cuadra proteínas, minerales, vegetales, carbohidratos, grasas, oligoelementos, y vas a ver que tienes otro tipo de presentación y tienes más salud en tu cuerpo, porque esas gnosis ya están comprobadas y practicadas. Pero ahora quieres algo más, quieres una gnosis nirvánica, entonces practique los 3 factores. En este caso no se va a dedicar al sacrificio porque los dioses nirvánicos no les nace hacer sacrificio. Hacen buenas obras, sí, y ello les sirve para su propio bien, para que se generen dharma, y con ese dharma pagan karma a las buenas y viven bien. No eliminan todo el posible ego, pero siguen su avance de purificación. Y obviamente siguen transmutando la energía sexual, siguen eyacular a seminal, ya con sus cuerpos físicos, y cuando dejan esos cuerpos físicos, siguen viviendo en dimensiones superiores, 4ª, 5ª, 6ª y más.
pero no quieres quedarte ahí, quieres algo más, gnosis nirvánica. Entonces practique los 3 factores tal cual y el sacrificio, y ellos eliminan todo el posilge ego, todos sus karmas, y a su vez pues pueden entrar allá a los ains, a los absolutos, a lo más exaltado, y conocer los misterios de la energía universal. Siguen más estudios gnósticos de la energía universal del Padre de toda paternidad, y se gradúan ya de gnósticos dioses, principiantes, medios, máster. Entonces comienzan a crear cuerpos del reino mineral, vegetal, animal, cuerpos de humanidades, comienzan a hacer planetas, galaxias, sistemas solares, universos, mundos de materia o antimateria. Ve hasta dónde quieres llegar. Pero si eres un gnóstico cristificado, tienes que saber pues de gnosis básica para que viva excelentemente bien en este planeta. Elimina el ego Diógenes. Y obviamente a generar dharmas para que tenga una vida equilibrada en todas las actividades de su vida, en equilibrio. Entonces ahí tienes gnosis básica, nirvánica e cristificación. Quienes han sido gnósticos, pues ya más o menos vimos ahí la plana. Y también hay que diferenciar entre los gnósticos de cristificación, de mundos nirvánicos, y gnósticos de gnosis básica, o sabios, que no se enrede con la palabra gnosis, póngale sabios o sabias, y de estudios sabiduría, y de eso póngale el millón de nombres que quiera, pero estamos hablando de lo mismo. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Activamos la intuición. Intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Atentamente, Switcher Taff, director, asesor, instructor, y este universitario de política samariana, Lakshmi de Moncherusher, juez Iscariote fiel, de Santana de Cuatro Ríos, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta, paz inverencial.